Nunca le conté esto a nadie, pero en el día de mi aniversario de bodas, viví el peor minuto de mi vida, y solo un desconocido me tendió la mano cuando más lo necesité. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese punto. Me llamo Noemi, tengo 77 años, y esta historia pasó cuando tenía apenas 23. Era el año 1971, y yo vivía en un pueblito cerca de Guadalajara con mi marido Héctor. Llevábamos 5 años casados, 5 años que yo creía felices, 5 años que pensaba que eran el inicio de toda una vida juntos. Aquel día amanecí emocionada. Era nuestro 5º aniversario. 5 años desde que salí de la casa de mis padres vestida de blanco. 5 años desde que prometí amor eterno, frente al altar de San Miguel. Me levanté temprano, como siempre hacía, y preparé el desayuno favorito de Héctor. Huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas hechas a mano. El olor del cilantro fresco llenaba toda la cocina. Héctor trabajaba en el aserradero del pueblo. Era un hombre fuerte, de manos callosas y mirada seria. Mis padres lo habían elegido para mí cuando yo tenía apenas 17 años. «Es un buen hombre, Noemi», me decía mi madre. «Trabajador, responsable, te dará una buena vida». Y yo, como buena hija, obedecí. Así se hacían las cosas en aquel entonces. Esa mañana, mientras preparaba el café en la estufa de leña, escuché sus pasos pesados bajando las escaleras. Entró a la cocina con el ceño fruncido, como siempre. No me miró a los ojos cuando le serví el desayuno. «Héctor», le dije con voz suave, «hoy es nuestro aniversario». Él gruñó algo que no entendí. Tomó un trago de café y siguió comiendo en silencio. Yo esperaba... no sé qué esperaba. Tal vez una sonrisa, tal vez un abrazo, tal vez un simple «felicidades, mujer». Pero nada llegó. Tragué saliva y continué. «Pensé que podríamos ir al centro hoy en la tarde. Hay un puesto nuevo que vende». «Tengo trabajo», me cortó sin levantar la vista del plato. «No tengo tiempo para tonterías». Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Nunca decía nada. Así me habían criado. Una mujer decente no contradice a su marido, no se queja, no exige, solo obedece, sirve y agradece. Héctor terminó su desayuno, se limpió la boca con el dorso de la mano y se levantó. «Llegaré tarde hoy», dijo mientras tomaba su sombrero. «No me esperes para cenar». «¿Tarde? Pero Héctor, es nuestro». La puerta se cerró de un golpe. Me quedé ahí parada, con las manos temblando sobre el delantal bordado que mi suegra me había regalado el día de mi boda. 5 años y cada día se parecía más al anterior. Silencio, indiferencia, esa sensación constante de ser invisible en mi propia casa. Me sequé una lágrima que se escapó sin permiso y comencé a limpiar la cocina. Mientras lavaba los platos en la tina de peltre, miré por la ventana. La señora Guadalupe, mi vecina, colgaba ropa en su patio. Tenía mi edad, pero parecía mayor, con esas ojeras profundas y esa manera de moverse como si cargara el mundo entero en los hombros. Su marido también trabajaba en el aserradero con Héctor. Decidí que no iba a dejar que la indiferencia de Héctor arruinara mi día. Era mi aniversario, y aunque él no quisiera celebrarlo, yo sí podía hacer algo especial. Terminé mis quehaceres de la mañana. Barrer, sacudir, tender las camas, lavar la ropa en el lavadero del patio. Eran casi las 11 cuando finalmente me quité el delantal y me miré en el pequeño espejo del baño. Tenía 23 años, pero en mis ojos había cansancio. Mi pelo negro estaba recogido en un chongo apretado, como Héctor me exigía que lo llevara. Las mujeres decentes no andan con el pelo suelto como las... Bueno, ustedes saben cómo terminaba esa frase. Me solté el pelo por un momento, dejando que cayera sobre mis hombros. Recordé cuando era niña y mi abuela me cepillaba el cabello mientras me contaba historias. Me volví a recoger el pelo rápidamente. Las costumbres eran las costumbres. Decidí ir al mercado. Compraría ingredientes especiales para hacer el mole que tanto le gustaba a Héctor. Tal vez, si llegaba a casa y encontraba su comida favorita, tal vez entonces recordaría que era un día especial. Tal vez entonces me miraría como me miraba antes, cuando éramos novios y él aún hacía el esfuerzo de sonreír. Tomé mi rebozo negro y mi bolsa de mercado. Guardé los pocos pesos que había ahorrado del dinero que Héctor me daba para la compra semanal. No era mucho, pero alcanzaría para los chiles especiales y el chocolate de metate. El mercado estaba a 20 minutos caminando. Era un día caluroso de julio. El sol pegaba fuerte sobre las calles de tierra. Saludé a don Fermín,
el panadero, que barría la entrada de su negocio. Pasé frente a la cantina La Esperanza, de donde salía olor a cerveza rancia y tabaco. Nunca miraba hacia adentro. Las mujeres decentes no miran hacia las cantinas. Cuando llegué al mercado, el bullicio me envolvió. Vendedoras gritando sus ofertas, el olor a cilantro mezclado con carne fresca, niños corriendo entre los puestos. Me dirigí primero al puesto de doña Jacinta, que vendía los mejores chiles secos. «Noemi, hija», me saludó con esa sonrisa desdentada. «¿Qué te trae por acá tan temprano?» «Vengo por chiles para mole, doña Jacinta. Hoy es mi aniversario». «Ay, qué bonito. ¿Cuántos años ya?» 5. 5 años, mira nada más. Y dime, ¿Héctor te dio algo bonito?» Bajé la mirada. «Está muy ocupado con el trabajo». Doña Jacinta me miró con esos ojos que todo lo sabían. Esos ojos de mujer que había vivido mucho. No dijo nada. Solo puso su mano arrugada sobre la mía y me dio los mejores chiles que tenía. Seguí recorriendo el mercado. Compré el chocolate, los cacahuates, las almendras, las pasitas. Cada ingrediente lo elegía con cuidado, imaginando el mole perfecto que prepararía. Héctor tendría que reconocer el esfuerzo. Tendría que darse cuenta. Ya iba de regreso, con mi bolsa pesada, cuando lo vi. Héctor estaba del otro lado de la plaza, frente a la tienda de telas de don Mauricio. Pero no estaba solo. Había una mujer con él, una mujer joven, tal vez de mi edad, con un vestido rojo que le quedaba ajustado en la cintura. Tenía el pelo suelto, ondulado, cayendo sobre sus hombros descubiertos. Me quedé paralizada detrás de un puesto de frutas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Héctor le sonreía. Le sonreía a ella de una manera que nunca me sonreía a mí. Ella se reía, tocándole el brazo con familiaridad. Él dijo algo, y ella volvió a reírse, echando la cabeza hacia atrás. Entonces, lo vi. Héctor metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Un paquete pequeño, envuelto en papel de colores. Se lo entregó a ella. La mujer del vestido rojo abrió el paquete ahí mismo, en plena calle, y sacó una pulsera de plata que brilló bajo el sol. Ella gritó de emoción, se puso de puntitas y le dio un beso en la mejilla. Un beso largo, demasiado largo. Mis piernas dejaron de responderme. La bolsa del mercado se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El frasco de chocolate se quebró, esparciéndose sobre la tierra. «¿Estás bien, mijita?» Escuché la voz de alguien a mi lado, pero sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. No podía respirar. El mundo daba vueltas. 5 años. 5 años de matrimonio y ese hombre, mi marido, le regalaba joyas a otra mujer. En nuestro aniversario le regalaba joyas a otra mujer. Me agaché a recoger mis cosas con manos temblorosas. Los chiles se habían esparcido. El chocolate estaba perdido. Todo arruinado. Todo. «Déjame ayudarte», dijo una voz masculina. Levanté la vista y vi a un hombre que no conocía. Era mayor, tal vez de unos 40 años, con canas en las sienes y ojos amables. Vestía ropa sencilla pero limpia. Se arrodilló a mi lado y comenzó a recoger los chiles del suelo. «El frasco se quebró», dije con voz temblorosa, señalando el chocolate derramado. Era para el mole de aniversario». El hombre me miró y debió ver algo en mi cara, porque su expresión se volvió más suave. «Ven», me dijo con gentileza. «Hay una banca ahí bajo la sombra. Siéntate un momento». No sé por qué le hice caso. No conocía a ese hombre. Una mujer decente no habla con desconocidos en el mercado. Pero mis piernas temblaban tanto que sentía que iba a caerme ahí mismo. Dejé que me guiara hasta la banca bajo el árbol de mezquite. Me senté y él se quedó de pie a una distancia prudente, sosteniendo mi bolsa del mercado. No dijo nada por un momento. Solo me observaba con esa mirada que parecía entender demasiado. «¿Viste algo que te alteró?», preguntó finalmente. Negué con la cabeza, aunque las lágrimas ya empezaban a rodar por mis mejillas. No podía hablar. Si abría la boca todo saldría. El dolor, la rabia, la humillación. Y las mujeres decentes no hacen escándalos en público. «Mi nombre es don Sebastián», dijo el hombre. «Tengo una carpintería aquí cerca. No vivo en el pueblo, vengo de San Pedro. Vine hoy a entregar unos muebles». Hizo una pausa. «Y tú eres Noemí, la esposa de Héctor del Aserradero, ¿verdad?» Levanté la vista sorprendida. «¿Cómo sabe mi nombre? Este pueblo es pequeño. Y yo... digamos que conozco bien a Héctor». Su voz se volvió más seria. «Trabajé con él hace años, antes de que tú te casaras con él.
Se sentó en la banca, pero dejando espacio entre nosotros. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo ofreció. Lo tomé y me sequé las lágrimas. «Vi lo que viste», dijo don Sebastián en voz baja. «A Héctor con Claudia». El nombre cayó como una piedra en mi estómago. Claudia. La mujer del vestido rojo tenía nombre. No era solo una aparición. Era real. Tenía nombre. «¿La conoce?», susurré. Don Sebastián asintió despacio. «Es la hija de don Mauricio, el de la tienda de telas. Tiene 21 años. Nunca se ha casado. 21 años. 2 años menor que yo. Y soltera. Libre. Con el pelo suelto y vestidos rojos. Y sonrisas que podía regalar sin pedir permiso». «¿Desde cuándo?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Noemí, yo no debería...» «Por favor». Mi voz se quebró. «Necesito saber la verdad. Por favor». Don Sebastián suspiró profundo. Miró hacia el mercado, luego de vuelta a mí. «Más de 1 año», dijo finalmente. «Tal vez 1 año y medio. La gente habla, ¿sabes? En los pueblos pequeños siempre habla. Pero nadie te lo iba a decir a ti. Así son las cosas. La esposa es siempre la última en enterarse. 1 año y medio. Mientras yo preparaba sus comidas, lavaba su ropa, dormía a su lado en esa cama donde nunca me miraba, donde cumplía con su deber de esposo, pero sin amor, sin ternura, sin siquiera interés. Durante todo ese tiempo él tenía a otra mujer. «Hoy es mi aniversario», dije, y mi voz sonó rara, como si no fuera mía. 5 años de casados, y él le compra joyas a ella. «Lo sé, niña, lo siento mucho». Me dijo que llegaría tarde del trabajo, que no lo esperara para cenar. Una risa amarga salió de mi garganta. Y yo iba a hacerle mole, su favorito. Pensé que si le cocinaba algo especial, tal vez... No pude terminar la frase. Las lágrimas volvieron, ahora sin control. Lloré ahí, en esa banca del mercado, delante de un desconocido. Lloré por los 5 años perdidos, por la joven de 17 que había obedecido a sus padres, por todas las noches de silencio, por la ilusión rota del matrimonio feliz. Don Sebastián no me tocó, no me consoló con palabras vacías, solo se quedó ahí sentado, en silencio, dejándome llorar. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando finalmente me calmé, él habló de nuevo. «¿Qué vas a hacer?» «¿Hacer?», repetí. «¿Qué puedo hacer? Soy su esposa. Me casé ante Dios. Para siempre». «Para siempre es mucho tiempo para vivir una mentira». Sus palabras me golpearon. Nadie me había hablado así nunca. Nadie cuestionaba el matrimonio, el deber, las costumbres. «No puedo dejarlo», dije automáticamente. «¿Qué dirían mis padres? ¿Qué diría la gente? Una mujer divorciada es... una mujer libre», completó don Sebastián. Lo miré como si estuviera loco. Libre. Esa palabra ni siquiera existía en mi vocabulario. «Mira, Noemi», continuó, inclinándose levemente hacia adelante. «Yo estuve casado una vez, hace mucho tiempo. Mi esposa me dejó porque conoció a otro hombre. Me destrozó. Pensé que me iba a morir del dolor y la vergüenza. Todo el pueblo hablaba. Mi familia dejó de hablarme porque, según ellos, yo debía haber sido mejor marido, haber sabido mantener a mi mujer contenta». Hizo una pausa, mirando sus manos callosas. «Pasaron 2 años antes de que pudiera levantar la cabeza otra vez. Pero ¿sabes qué descubrí? Que ella había hecho lo correcto. Nuestro matrimonio era una cárcel para los dos. Yo me casé porque era lo que se esperaba de mí. Ella también. Pero no había amor, solo obligación. Cuando se fue, ambos pudimos finalmente respirar. Pero yo no tengo a dónde ir. No tengo dinero propio. No tengo... «Tienes dignidad», me interrumpió. «Y eso vale más que todo el dinero del mundo». Me quedé callada, procesando sus palabras. Dignidad. ¿Tenía dignidad yo, que había aceptado 5 años de indiferencia sin decir nada? ¿Yo, que iba a cocinarle mole a un hombre que me engañaba? «Escucha», dijo don Sebastián poniéndose de pie. «Yo no te conozco, y no es mi lugar decirte qué hacer con tu vida. Pero sí te voy a decir esto. Mereces más que migajas de atención. Mereces más que ser invisible en tu propia casa. Y definitivamente mereces más que un hombre que te regala indiferencia mientras le da joyas a otra». Sacó una tarjetita arrugada de su bolsillo. «Esta es la dirección de mi taller en San Pedro. Si algún día necesitas trabajo, tengo una tienda pequeña donde vendo los muebles que hago. Necesito a alguien que atienda a los clientes, que lleve las cuentas. No es gran cosa, pero es un trabajo honesto». Tomé la tarjeta con manos temblorosas. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda?
Porque alguien me tendió la mano cuando yo estaba en mi peor momento, y porque veo en tus ojos la misma tristeza que yo tenía. Nadie merece vivir así, Noemi. Nadie. Se despidió con un movimiento de cabeza, y se fue, desapareciendo entre los puestos del mercado. Me quedé ahí sentada, mirando la tarjeta. Don Sebastián Contreras, carpintería y muebles, San Pedro de los Altos. No sé cuánto tiempo pasé en esa banca. El sol empezaba a bajar cuando finalmente me levanté. Mis piernas aún temblaban, pero había algo diferente en mí. Una chispa, una pequeña llama que no había sentido antes. Regresé al mercado y compré chocolate nuevo. Compré todo lo necesario para el mole. Pero mientras caminaba de regreso a casa, cargando mi bolsa, esa llama crecía. Porque por primera vez en 5 años, no estaba pensando en complacer a Héctor. Estaba pensando en mí. Llegué a casa y me puse a cocinar. Pero no era el mismo tipo de cocina de siempre. Mis movimientos eran mecánicos. Tostaba los chiles, molía las especias, preparaba el pollo. Todo perfecto, como siempre. Pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Claudia del vestido rojo, en la pulsera de plata, en la sonrisa de Héctor. Esa sonrisa que nunca me daba a mí. Pensaba en don Sebastián y sus palabras. Mereces más que migajas de atención. Pensaba en esa tarjetita escondida en el bolsillo de mi delantal. Eran las 7 de la noche cuando el mole estuvo listo. Lo dejé en la estufa, tapado, manteniéndose caliente. Héctor había dicho que llegaría tarde, pero no importaba. El mole esperaría. Yo esperaría. Me senté en la sala, en la mecedora que había sido de mi abuela. La casa estaba en silencio absoluto. Las paredes blancas, el piso de cemento recién trapeado, los muebles austeros, todo limpio, todo ordenado, todo perfectamente muerto. Pensé en mi vida. 17 años cuando me casé. 23 ahora. 6 años desde que dejé de ser yo misma para convertirme en la esposa de Héctor. 6 años de silencio y obediencia. ¿Y para qué? ¿Para que me engañara con una mujer de vestido rojo? La rabia empezó a crecer. No era una rabia explosiva, no. Era algo frío, calculado, una determinación que nunca antes había sentido. Eran las 9 de la noche cuando escuché la puerta abrirse. Los pasos pesados de Héctor en el recibidor. Entró a la sala y se detuvo al verme ahí sentada, esperándolo. «¿Qué haces ahí en la oscuridad?», preguntó con tono molesto. Encendí la lámpara de aceite que estaba a mi lado. La luz iluminó mi cara, y él debió ver algo diferente en mi expresión porque frunció el ceño. «Te hice mole», dije con voz tranquila. «Tu favorito. Está en la estufa». Héctor gruñó algo y fue hacia la cocina. Lo escuché servirse, sentarse a la mesa. Esperé un momento antes de levantarme y caminar hacia allá. Me paré en el marco de la puerta de la cocina, observándolo comer. Masticaba con la boca abierta. Como siempre, se sirvió más tortillas sin siquiera mirarme. «¿Cómo estuvo el trabajo?», pregunté. «Pesado. El aserradero está lleno de pedidos». «¿Seguro? ¿Solo estuviste en el aserradero?». Sus manos se detuvieron a medio camino hacia la boca. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «Una pregunta simple», respondí, manteniendo mi voz firme aunque el corazón me latía como tambor. «¿Estuviste todo el día en el aserradero?». Héctor dejó el tenedor en el plato con un golpe seco. «¿Ahora me vas a estar vigilando? ¿Preguntándome dónde ando? ¿Quién te crees que eres? Soy tu esposa», dije, y cada palabra salió como una piedra. «La que lleva 5 años cocinando tu comida, lavando tu ropa, limpiando tu casa. La que hoy, en nuestro aniversario, te preparó tu platillo favorito mientras tú le regalabas joyas a Claudia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color desaparecía de su cara. Luego volvía rojo, furioso. «¿Me estuviste espiando?», rugió levantándose de la silla. «¿Andas de chismosa por el pueblo como una cualquiera?». «Te vi», dije sin retroceder, aunque mis piernas temblaban. «En el mercado, con ella. Le diste una pulsera de plata. En nuestro aniversario». Héctor dio un paso hacia mí, alto, amenazante. En 5 años de matrimonio nunca me había golpeado, pero en ese momento vi algo en sus ojos que me hizo dudar. «Lo que yo haga no es asunto tuyo», escupió las palabras. «Tú te callas, cocinas y obedeces. Así son las cosas». «No», dije. Y esa palabra, esa simple palabra que nunca antes había pronunciado, salió con una fuerza que yo misma desconocía. «No más». «¿Qué dijiste?». Dije que no. No voy a callarme. No voy a seguir fingiendo que no veo lo que veo. No voy a seguir siendo invisible en mi propia vida.
Héctor me agarró del brazo, sus dedos apretando fuerte. Tú eres mi esposa. Me debes respeto. Me debes obediencia. Así me lo prometiste frente al altar. Y tú me prometiste fidelidad, respondí, mirándolo directo a los ojos. ¿O esa promesa no contaba? Me soltó con un empujón que casi me hace caer. No seas ridícula. Los hombres tenemos necesidades. Es natural. No significa nada. ¿No significa nada? Repetí, y sentí cómo la rabia crecía dentro de mí como una ola. Le compraste joyas. Le regalas tu tiempo. Le regalas tus sonrisas. A mí no me has regalado nada en 5 años. Ni una mirada, ni una palabra amable, ni un momento de tu atención. ¿Y dices que no significa nada? Las mujeres como Claudia son para divertirse, dijo con crueldad. Las mujeres como tú son para la casa, para tener hijos, para mantener las apariencias. Así es como funciona el mundo. Acéptalo y deja de hacer dramas. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón. Ese ya estaba roto desde hacía mucho. Fue otra cosa. Fueron las cadenas invisibles que me ataban a la idea de que debía soportar todo por ser buena esposa, buena mujer, buena hija. No, dije de nuevo, más fuerte esta vez. No voy a aceptarlo. Ah, no, se burló. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte? ¿A dónde vas a ir? No tienes nada. No tienes dinero. No tienes familia que te reciba de vuelta como una fracasada. Tu padre mismo me dijo cuando nos casamos que si algún día te portabas mal, que él me apoyaría para ponerte en tu lugar. Tenía razón. Lo sabía. Mi padre era de la vieja escuela. Para él, una mujer que abandonaba a su marido era una vergüenza, sin importar las razones. Mi madre me había criado con una sola filosofía. Aguanta, Noemi. Todas aguantamos. Es nuestro destino de mujeres. Pero las palabras de don Sebastián resonaban en mi cabeza. Tienes dignidad, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Tienes razón, dije sorprendiéndolo. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Mi familia me dará la espalda. Todo el pueblo hablará de mí. Héctor sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado. Pero sabes que sí tengo, continué, y mi voz era puro acero. Tengo 2 manos que funcionan. Tengo una mente que funciona. Y tengo dignidad. Y eso es más de lo que tú tienes, Héctor. Su sonrisa desapareció. Vete a dormir. Estás histérica. Mañana se te pasará. No voy a dormir contigo nunca más, dije. Desde esta noche tú duermes en tu cama y yo en la mía. Esta es mi casa, gritó. Mi casa. Y tú harás lo que yo diga. Entonces correré, dije con calma helada. Y le diré a todo el pueblo que me corriste. Le diré a tu jefe en el aserradero. Le diré al padre Miguel. Le diré a cada persona que me pregunte que tú me echaste de la casa en nuestro aniversario porque preferiste estar con tu amante. Vi el cálculo en sus ojos. En este pueblo, la apariencia era todo. Un hombre que corría a su esposa, especialmente un día como hoy, quedaría mal parado. Sus negocios sufrirían, su reputación sufriría. Tú no te atreverías, dijo, pero había duda en su voz. Pruébame. Nos quedamos mirando fijamente. Yo no pestañeé, no retrocedí. Por primera vez en 5 años no me encogí ante él. Finalmente fue Héctor quien apartó la mirada. Haz lo que quieras, masculló. Total, nunca fuiste buena para nada de todas formas. Tomó su plato y lo arrojó contra el fregadero. El mole se derramó por todas partes. Tu comida está horrible. Siempre ha estado horrible. Salió de la cocina pisando fuerte. Escuché cómo subía las escaleras, cómo azotaba la puerta del dormitorio. Me quedé ahí parada en la cocina, mirando el desastre. El mole que había preparado con tanto cuidado, esperando... ¿Qué? ¿Un milagro? ¿Que de repente me amara? Empecé a limpiar. Mientras lavaba los platos, mientras trapeaba el piso, mientras guardaba la comida que había sobrado, mi mente trabajaba. Don Sebastián tenía razón. Yo merecía más, pero merecerlo y conseguirlo eran 2 cosas diferentes. Esa noche dormí en el pequeño cuarto de costura que estaba al final del pasillo. Había una cama angosta donde a veces descansaba cuando Héctor llegaba borracho y ruidoso. Me acosté ahí, completamente vestida, mirando el techo. No lloré, ya no me quedaban lágrimas. En su lugar, había claridad. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Héctor y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero como fantasmas. Él salía temprano y regresaba tarde. Yo seguía haciendo mis labores, pero mecánicamente,
Cocinaba, limpiaba, lavaba, pero mi mente estaba en otro lado. Pensaba en opciones, en posibilidades, en la tarjeta de don Sebastián que guardaba escondida en el dobladillo de mi delantal, donde Héctor nunca la encontraría. La señora Guadalupe, mi vecina, vino a visitarme el tercer día. Traía pan dulce y pretextos. En realidad venía a cotillar, a ver si era cierto lo que se rumoreaba en el pueblo. «Oí que tuviste un disgusto con Héctor», dijo mientras tomábamos café en la cocina. «Las parejas tienen desacuerdos», respondí con cuidado. «También oí», bajó la voz hasta casi susurrar, «que lo viste con Claudia». La miré directamente. «¿Tú lo sabías?» Guadalupe bajó la mirada a su taza. «Todas lo sabemos, Noemi. Todas las esposas sabemos cuando nuestros maridos tienen a otra, pero no decimos nada. ¿Para qué? No hay nada que podamos hacer». «¿Tu marido también tiene a alguien más?» Asintió lentamente, y vi lágrimas en sus ojos. «Desde hace 3 años, una mujer del pueblo de al lado. Pero yo aguanto. ¿Qué más puedo hacer? Tengo 4 hijos que alimentar. No tengo educación, no tengo oficio. Si lo dejo, mis hijos y yo moriremos de hambre». «Entonces vives una mentira», dije suavemente. «Vivo en la realidad», me corrigió. «La realidad es que las mujeres como nosotras no tenemos opciones. Nacimos para aguantar. Es nuestro destino. No tiene que serlo». Guadalupe me miró con algo parecido a la lástima. «Ay, Noemí, eres joven todavía. Todavía crees que puedes cambiar las cosas. Pero el mundo es como es. Los hombres hacen lo que quieren y nosotras pagamos las consecuencias. Siempre ha sido así». Después de que se fue, me senté en la mecedora y pensé en sus palabras. Siempre ha sido así. Como si eso fuera suficiente razón para aceptar el sufrimiento. Pero yo no quería vivir así. No quería ser como Guadalupe, con esa tristeza permanente en los ojos, esa resignación en cada movimiento. No quería despertar a los 40, 50, 60 años y darme cuenta de que había desperdiciado mi vida entera en una mentira. Esa noche, cuando Héctor llegó, me llamó a la sala. Estaba sentado en su silla, con una botella de tequila a medio terminar. «Ven aquí», ordenó. Me acerqué pero mantuve mi distancia. «He estado pensando», dijo con voz pastosa, «sobre lo que pasó. Y tienes razón. Me porté mal». Levanté las cejas, sorprendida. «¿Héctor admitiendo un error?» «Lo de Claudia se acabó», continuó. «Le dije que no la volvería a ver. Somos marido y mujer. Tenemos que hacer que funcione». Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido alegría. Hace una semana habría llorado de felicidad, pero ahora solo sentía nada. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué qué? ¿Por qué terminaste con ella? ¿Por qué te arrepentiste? ¿Por qué te diste cuenta de que me estabas lastimando? ¿O por qué tienes miedo de lo que diga la gente?» Héctor frunció el ceño. «¿Qué importa el por qué? Lo hice. ¿No es eso lo que querías?» «No», dije, y me sorprendí de lo segura que sonaba mi voz. «Lo que yo quiero es un marido que me ame, que me respete, que me vea como una persona, no como un mueble más de la casa. Y tú nunca me has dado eso. Nunca lo harás. ¿De qué estás hablando? Te doy casa, comida, ropa. ¿Qué más quieres?» «Quiero vivir», dije simplemente. «De verdad vivir. No solo existir». Héctor se levantó tambaleándose. «Estás loca. El encierro te tiene mal de la cabeza. Necesitas tener hijos. Eso es lo que necesitas. Una mujer sin hijos se vuelve amargada». «Tal vez tengas razón», dije. «Tal vez estoy loca. Pero prefiero estar loca y libre que cuerda y prisionera». Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. «Si te vas, Noemi, no habrá vuelta atrás. Tu familia te repudiará. El pueblo entero hablará de ti. Nadie te va a dar trabajo. Nadie te va a respetar. Vivirás como una paria, como una mujer perdida». Me volteé a mirarlo. Estaba rojo de ira y alcohol, con los ojos inyectados de sangre. «Lo sé», dije con calma. «Y aún así, prefiero eso a quedarme aquí contigo». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama del cuarto de costura, con la tarjeta de don Sebastián en las manos. La leí una y otra vez bajo la luz de la vela. «Carpintería y muebles. San Pedro de los Altos». San Pedro estaba a 4 horas en autobús. Era un pueblo más grande que el nuestro, donde nadie me conocía, donde podría empezar de nuevo. Pero, ¿podría realmente hacerlo? ¿Dejar todo? ¿Enfrentar la vergüenza, el rechazo, la soledad? Pensé en mi madre, en cómo me crió para ser obediente, sumisa, resignada.
Pensé en todas las veces que me dijo, una mujer de bien aguanta lo que sea por su matrimonio. Pensé en mi abuela, que había vivido con un borracho violento durante 40 años y nunca se quejó, nunca protestó, solo aguantó hasta que murió, cansada y gastada. ¿Era ese mi destino también? Cuando amaneció, tomé mi decisión. Me levanté, me lavé la cara, me peiné cuidadosamente, me puse mi vestido más decente, el azul marino que había sido de mi ajuar de novia. Empaqué una bolsa pequeña con lo esencial, 2 mudas de ropa, mi cepillo, el rosario de mi abuela, la foto de mi primera comunión. Bajé a la cocina y preparé el desayuno de Héctor por última vez. Tortillas, frijoles, café. Lo dejé todo listo en la mesa. Cuando él bajó me miró con sorpresa. ¿Ya estás mejor? ¿Se te pasó el berrinche? No respondí. Solo puse la comida frente a él y me senté en la silla de enfrente, esperando a que terminara. Héctor comió en silencio, lanzándome miradas ocasionales. Cuando terminó, se limpió la boca y se levantó. «Llegaré a la hora normal hoy», dijo. «Quiero que hagas enchiladas para la cena». «No voy a estar aquí para la cena», dije. Se detuvo con la mano en el sombrero. «¿Vas al mercado?» «Me voy, Héctor. Para siempre». La risa que soltó fue cruel. «Sí, claro. ¿A dónde vas a ir? Eso no te importa». «No te irás a ningún lado», dijo con total confianza. «En unas horas estarás aquí llorando, pidiéndome perdón por ser tan tonta. Y tal vez te perdone. Tal vez». Salió de la casa sin mirar atrás. Escuché sus pasos alejándose por el camino de tierra. Me quedé sentada unos minutos más, asegurándome de que se había ido. Luego me levanté, tomé mi bolsa y fui a la habitación que habíamos compartido. Abrí el cajón donde Héctor guardaba su dinero. Era el dinero de la casa, el que me daba cada semana para la compra. Yo siempre ahorraba un poco, guardándolo en una lata de café escondida en la despensa. Tomé todo el dinero que había en el cajón. No era robar, me dije a mí misma. Era tomar lo que me correspondía por 5 años de trabajo no pagado, por 5 años de cocinar, limpiar, lavar, planchar, por 5 años de ser invisible. Conté el dinero, 300 pesos. No era mucho, pero alcanzaría para el autobús y para vivir unas semanas mientras conseguía trabajo. Fui a la despensa y saqué mi lata de café. Dentro había otros 120 pesos que había ahorrado centavo a centavo durante años. 420 pesos en total. Mi libertad costaba 420 pesos. Escribí una nota y la dejé en la mesa de la cocina. Me fui. No me busques. Noemi. Salí de la casa sin mirar atrás. Cada paso que daba me sentía más ligera, como si estuviera dejando atrás años de peso invisible. Caminé hasta la parada de autobuses en la plaza principal. Era temprano todavía. Las señoras apenas comenzaban a abrir sus puestos en el mercado. Vi a doña Jacinta acomodando sus chiles. Me vio pasar con mi bolsa, y nuestras miradas se encontraron. Ella asintió levemente, con una pequeña sonrisa triste. Era una sonrisa de entendimiento, de mujer a mujer. El autobús a San Pedro salía a las 9. Eran las 8:30. Me senté en la banca a esperar, con mi bolsa sobre el regazo y las manos temblando. ¿Te vas? Me volteé. Era la señora Guadalupe. Debió haberme visto salir de mi casa. Sí, dije simplemente. ¿A dónde? Lejos. Se sentó a mi lado. No dijo nada por un largo rato. Solo se quedó ahí, mirando la plaza que empezaba a llenarse de vida. Yo quise irme una vez, dijo finalmente en voz baja. Hace años, antes de que naciera mi cuarto hijo. Empaqué mis cosas, junté algo de dinero. Llegué hasta aquí, a esta misma banca. El autobús llegó y yo no pude subirme. Pensé en mis hijos, en mi madre que me maldeciría, en cómo sobreviviría sola. Y me devolví a casa. Me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Cada día desde entonces me arrepiento de no haberme subido a ese autobús. Cada día me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido el valor que tú tienes ahora. Tengo miedo, admití. El miedo es bueno, dijo Guadalupe. Significa que estás viva. Significa que te importa. Pero no dejes que el miedo te paralice como me paralizó a mí. El autobús apareció por la esquina, levantando polvo en su camino. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Guadalupe puso su mano sobre la mía. Vete, Noemí. Vive. Vive por las dos. Por todas nosotras que no tuvimos el valor. Me abrazó rápidamente y se fue antes de que pudiera responder. La vi alejarse, con esa espalda encorvada de tanto aguantar, y juré que nunca sería como ella. Nunca. El autobús se detuvo frente a mí con un chirrido de frenos.
La puerta se abrió. El conductor, un hombre mayor con bigote espeso, me miró. «¿Subes o no, señora?» Tomé mi bolsa, me levanté y subí. Cada escalón era una declaración de independencia. Pagué mi boleto a San Pedro de los Altos. El autobús estaba casi vacío. Me senté junto a la ventana, en la parte de atrás. Mientras el motor rugía y comenzábamos a movernos, miré por última vez mi pueblo. Las casas blancas, las calles de tierra, el campanario de la iglesia donde me había casado hace 5 años. No sentí tristeza, sentí alivio. El viaje a San Pedro fue largo y caluroso. El autobús se detenía en cada pueblito del camino, recogiendo y dejando pasajeros. Una señora mayor subió en uno de los pueblos, cargando una canasta de huevos. Se sentó a mi lado. «¿Vas a San Pedro?», preguntó amablemente. «Sí». «¿De visita?». «No, voy a vivir allá». «Ah, qué bien. ¿Tienes familia allá?». «No, voy a buscar trabajo». La señora me miró con más atención. Debió notar mi anillo de matrimonio porque preguntó: «¿Y tu esposo?». «No tengo esposo», dije, y fue la primera vez que pronunciaba esas palabras. Se sintieron extrañas en mi boca, pero también liberadoras. La señora no hizo más preguntas. Era lo suficientemente mayor y sabia como para entender que había historias que no se cuentan en un autobús. Llegamos a San Pedro a la 1 de la tarde. El pueblo era más grande de lo que esperaba. Había calles pavimentadas, faroles de luz eléctrica, tiendas con escaparates de vidrio. Me bajé del autobús sintiendo el peso de la bolsa y la enormidad de lo que acababa de hacer. No conocía a nadie. No sabía dónde quedarme. Solo tenía una tarjeta arrugada con la dirección de un carpintero que había sido amable conmigo un día en el mercado. Pregunté por direcciones a un vendedor de periódicos. La carpintería de don Sebastián estaba a 15 minutos caminando, en la zona artesanal del pueblo. Caminé despacio, observando todo. Había mujeres caminando solas por las calles, sin acompañante. Había tiendas atendidas por mujeres. Vi un letrero que decía: «Se solicita ayudante de cocina», en una fonda. Esto era diferente a mi pueblo. Aquí había posibilidades. Encontré la carpintería al final de una calle tranquila. Era un taller grande, con el frente abierto mostrando mesas, sillas, armarios de madera pulida. El olor a barniz y madera fresca llenaba el aire. Don Sebastián estaba trabajando en una mesa, cepillando la superficie con movimientos expertos. No me vio llegar. Me quedé parada en la entrada, súbitamente nerviosa. ¿Qué estaba haciendo? Este hombre me había dado su tarjeta por amabilidad, nada más. No significaba que realmente quisiera darme trabajo. No significaba nada. Estaba a punto de darme la vuelta cuando él levantó la vista. «¿Noemi?», asentí, incapaz de hablar. Don Sebastián dejó el cepillo y se limpió las manos en su delantal de trabajo. Caminó hacia mí con una expresión de sorpresa. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Vine», repetí. Usted me dijo que si necesitaba trabajo». «Lo dije en serio», me interrumpió. «Siempre lo digo en serio». Miró mi bolsa. «¿Te fuiste? ¿Dejaste a Héctor?». «Sí». «¿Y tu familia?». «No lo saben todavía. Para cuando se enteren ya será tarde para que me hagan volver». Don Sebastián asintió lentamente, estudiándome con esos ojos que veían demasiado. «¿Tienes dónde quedarte?». Negué con la cabeza. «¿Dinero?». «Un poco. Suficiente para unos días en alguna pensión». «No necesitas pensión», dijo. «Arriba del taller hay un cuarto pequeño. Lo usaba mi hijo cuando vivía aquí, antes de que se casara y se mudara a la capital. Está vacío. Puedes quedarte ahí mientras te estableces. La renta será barata y la descontaré de tu sueldo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No de tristeza, sino de puro alivio. De gratitud. «¿Por qué hace esto?», pregunté. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce». Don Sebastián sonrió con tristeza. «Porque conozco esa mirada en tus ojos. La he visto en el espejo demasiadas veces. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida. Yo tuve la mía. Ahora te toca a ti». Me llevó a ver el cuarto. Era pequeño, sí, pero limpio. Tenía una cama angosta, un armario de madera, una silla y una mesita. Una ventana daba a la calle de atrás, dejando entrar luz del sol. «No es gran cosa», se disculpó don Sebastián. «Es perfecto», dije, y lo decía en serio. Era mío, un espacio que sería solo mío. «Descansa hoy», me dijo. «Mañana empezamos. Te enseñaré cómo llevar las cuentas del negocio, cómo atender a los clientes. No es difícil,
Y pagas bien. Esa noche me acosté en mi nueva cama, en mi nuevo cuarto, en mi nueva vida. Oí los sonidos del pueblo, carros pasando, gente hablando en la calle, música lejana de alguna radio. Pensé en Héctor. Ya debía haber llegado a casa. Ya debía haber encontrado mi nota. ¿Estaría furioso? ¿Estaría aliviado? Tal vez un poco de ambos. Tal vez ya estaba con Claudia, celebrando su libertad. Pero no sentí dolor, solo sentí paz. Los primeros días fueron difíciles. Aprendí a manejar el libro de cuentas, a hablar con los clientes, a describir los muebles y sus precios. Don Sebastián era un jefe paciente. Nunca me gritaba, nunca me apuraba, solo me guiaba con palabras amables. «Tienes buena cabeza para los números», me dijo el tercer día. Mejor que yo, la verdad. Las mujeres del pueblo empezaron a conocerme. Doña Carmela, que tenía la fonda de la esquina, me traía comida caliente a veces. «Estás muy flaca, niña. Necesitas alimentarte bien». Don Remedios, el zapatero de al lado, me regaló un par de zapatos casi nuevos. Mi hija los dejó cuando se mudó. «Son de tu talla. Llévatelos». Poco a poco, San Pedro dejó de ser un pueblo extraño y comenzó a sentirse como un hogar. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Una tarde, mientras organizaba facturas en la pequeña oficina del taller, escuché la campanilla de la puerta. Pensé que era un cliente, así que me apresuré a salir. Era mi padre. Me quedé paralizada. Papá estaba ahí, en medio del taller, con su sombrero en las manos y una expresión de furia contenida en el rostro. «Noemí», dijo con voz dura, «vine a llevarte a casa». Mi primera reacción fue de puro terror, el terror de la niña que había sido, la que obedecía siempre, la que nunca contradecía. Pero luego recordé quién era ahora. «No voy a volver», dije con voz firme. «No es una petición, es una orden. Eres mi hija. Tu lugar está con tu marido. Mi lugar está donde yo decida que está». Papá dio un paso hacia mí, amenazante. Don Sebastián salió de su área de trabajo, colocándose entre nosotros. «La señora trabaja para mí», dijo con voz tranquila pero firme. «Y mientras esté bajo mi techo, nadie la va a obligar a hacer nada que no quiera. Usted no se meta en asuntos de familia», gruñó mi padre. «Esta es mi hija. Se casó ante Dios. No puede simplemente abandonar a su marido como si nada. Ella puede hacer lo que decida», respondió don Sebastián. «Es una mujer adulta y libre». Mi padre lo ignoró y me miró directamente. «Tu madre está enferma de la vergüenza. No puedes salir a la calle por la pena. Tus hermanas no encuentran marido porque ahora todos dicen que vienen de una familia de mujeres sin honor. ¿Eso es lo que querías? ¿Destruir a tu familia?» Sus palabras eran puñales, cada una diseñada para hacerme sentir culpable, para quebrarme. «No destruí nada», dije, aunque la voz me temblaba. «Solo me fui de un matrimonio donde no era valorada, donde mi marido me engañaba abiertamente. Todos los hombres tienen debilidades», dijo mi padre como si nada. «Las mujeres inteligentes hacen la vista gorda y mantienen su hogar unido. Pero tú siempre fuiste terca. Siempre creíste que merecías más de lo que te correspondía. Merecía respeto», dije, y ahora mi voz era más fuerte. «Merecía fidelidad. Merecía ser vista como una persona, no como un objeto. Esas son ideas modernas, ideas tontas que te meten en la cabeza. En nuestros tiempos, las mujeres sabían cuál era su lugar. Y por eso, mujeres como mamá se pasaron la vida entera siendo infelices», respondí, aguantando, callando, muriendo por dentro mientras fingían que todo estaba bien. Papá levantó la mano como para golpearme. Don Sebastián se movió más rápido, sujetando su muñeca. «Ya basta», dijo con voz de acero. «Le voy a pedir que se vaya. Ahora. Mi hija viene conmigo. Su hija se queda aquí, por voluntad propia». Los dos hombres se miraron fijamente. Finalmente mi padre soltó un gruñido de disgusto y se soltó del agarre de don Sebastián. «Entonces ya no eres mi hija», me dijo con voz llena de veneno. «Desde hoy, para mí y para tu madre, estás muerta. No vuelvas nunca. No nos busques. No existes para nosotros». Cada palabra dolía, pero de una manera diferente. No era el dolor agudo de una herida nueva. Era el dolor sordo de algo que siempre había estado ahí, finalmente expuesto a la luz. «Lo entiendo», dije, «y lo acepto». Mi padre se colocó el sombrero y salió del taller sin mirar atrás. Lo vi alejarse por la calle, su espalda rígida de indignación. Cuando desapareció de vista,
Mis piernas dejaron de sostenerme. Me dejé caer en una silla, temblando. «Lo hiciste bien», dijo don Sebastián suavemente. «Sé que duele, pero lo hiciste bien». «Me repudió», susurré. «Mi propio padre me repudió. Tu padre eligió el orgullo sobre el amor. Esa es su pérdida, no la tuya». Pero sí dolía. Dios, cómo dolía saber que mi madre lloraba en casa, que mis hermanas sufrían las consecuencias de mi decisión, saber que para ellos yo estaba muerta. Esa noche lloré como no había llorado nunca. Lloré por la familia que había perdido, por la vida que había dejado atrás, por la niña que fui y que nunca volvería a ser. Pero cuando amaneció, me sequé las lágrimas y fui a trabajar, porque eso era lo que hacía ahora. Seguía adelante. Los meses pasaron. El otoño llegó. Luego el invierno. Aprendí más sobre el negocio. Don Sebastián me enseñó incluso algo de carpintería básica. Descubrí que me gustaba trabajar con las manos, crear cosas, ver cómo un pedazo de madera se transformaba en algo útil y hermoso. Los clientes empezaron a pedirme a mí específicamente. «La señora Noemi tiene buen ojo para los detalles», decían. «Ella sabe exactamente lo que necesito». Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un propósito más allá de servir a un hombre. Una tarde de febrero, casi 6 meses después de haber llegado a San Pedro, estaba cerrando el taller cuando entró una mujer. Era joven, no más de 20 años, con un ojo morado y el labio partido. «¿Está don Sebastián?», preguntó con voz temblorosa. «Ya se fue», dije. «Pero puedo ayudarla. ¿Necesita un mueble?». La mujer negó con la cabeza y empezó a llorar. «Me dijeron que aquí ayudan a mujeres que necesitan irse». Entendí inmediatamente. Me acerqué despacio para no asustarla. «¿Tu marido te golpea?», asintió entre sollozos. «No puedo más. Esta noche amenazó con matarme. Tomé a mis hijos y huí, pero no tengo a dónde ir. Mi familia no me recibirá. Dicen que yo lo provoqué, que si obedeciera mejor él no se enojaría». Era como ver mi propia historia reflejada en otra mujer. El mismo dolor, el mismo miedo, la misma desesperación. «Espera aquí», le dije. Subí corriendo a mi cuarto y tomé todo el dinero que tenía ahorrado. Eran casi 200 pesos. Bajé y se los di. «Toma, hay un autobús que sale mañana temprano a la Ciudad de México. Con esto alcanza para los boletos tuyos y de tus hijos, y para vivir unas semanas mientras buscas trabajo». «No puedo aceptar esto», dijo mirando el dinero con ojos enormes. «Sí puedes, y lo vas a hacer, porque alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba, y ahora yo te ayudo a ti. Así funciona». La mujer me abrazó, llorando en mi hombro. «Gracias, gracias. No sé cómo pagártelo». «No tienes que pagarme nada. Solo prométeme una cosa. Cuando estés bien establecida, cuando seas libre y feliz, ayuda a otra mujer que lo necesite. Pasa el favor hacia adelante». A la mañana siguiente la acompañé a la estación de autobuses. Vi cómo subía con sus 2 niños pequeños, cómo se sentaba junto a la ventana. Cuando el autobús arrancó, me saludó con la mano, y yo le devolví el saludo. Don Sebastián estaba esperándome cuando regresé al taller. «¿Le diste tu dinero?», dijo. No era una pregunta. «Sí, todo, sí». Esperé que me regañara, que me dijera que había sido imprudente, pero en lugar de eso, sonrió. «Eres una buena mujer, Noemí, de las mejores que he conocido. Usted hizo lo mismo por mí», dije. «Solo estoy haciendo lo que usted me enseñó». Pero eso era solo el comienzo. Pero yo aún no había visto el peor. Esa noche, cuando cerré el taller y subí a mi cuarto, algo se sentía diferente. Había una paz en mi corazón que no había sentido antes. Por primera vez desde que me fui, no pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que había ganado. Pero la vida tiene maneras extrañas de probarnos justo cuando creemos que finalmente encontramos tranquilidad. Era un viernes de marzo cuando todo cambió otra vez. Habían pasado 8 meses desde que dejé a Héctor. 8 meses de construir una nueva vida, de aprender a ser yo misma, de descubrir quién era Noemí cuando no estaba siendo la esposa de alguien. Ese día llegó un pedido grande. Una familia rica de la capital quería un comedor completo. Mesa, 12 sillas, una vitrina. Era el pedido más importante que habíamos tenido. Don Sebastián estaba emocionado. «Con este dinero podemos expandir el taller», me dijo mientras revisábamos los planos. «Podríamos contratar un aprendiz, tal vez 2. Trabajamos hasta tarde esa noche, haciendo cálculos, planeando los diseños. Cuando finalmente cerré el libro de cuentas,
Ya eran casi las 10 de la noche. «Vete a descansar», me dijo don Sebastián. «Yo termino de ordenar aquí». Subí a mi cuarto, me puse mi camisón y me senté junto a la ventana. Me gustaba mirar la calle en las noches, ver cómo el pueblo se quedaba dormido. Era algo que nunca pude hacer en mi antigua casa. Héctor no permitía que dejara las cortinas abiertas. «La gente no tiene por qué ver adentro de mi casa», decía. Estaba por cerrar la ventana cuando los vi. 2 hombres caminaban por la calle oscura. Uno era alto y corpulento. El otro era más bajo, pero igual de amenazante. Se detuvieron justo frente al taller, mirando hacia arriba, hacia mi ventana. Algo en la forma en que se movían me puso nerviosa. Me alejé de la ventana rápidamente, pero seguí observando desde un lado. El hombre alto sacó algo de su chaqueta. A la luz tenue del farol de la calle, vi que era una botella. La rompió contra el suelo y comenzó a caminar hacia la puerta del taller. Mi corazón se detuvo. Bajé las escaleras corriendo, descalza, gritando. «Don Sebastián, don Sebastián, hay hombres afuera». Don Sebastián salió de su cuarto en la parte trasera del taller, todavía poniéndose la camisa. «¿Qué pasa?». Antes de que pudiera responder, escuchamos el golpe. Alguien golpeando la puerta con fuerza. «¡Abran! ¡Sabemos que están ahí!». Reconocí esa voz. Era Héctor. Don Sebastián me miró y entendió inmediatamente. «Ve arriba. Cierra la puerta de tu cuarto con llave. No salgas pase lo que pase». «Pero...». «Ve». Subí las escaleras justo cuando escuché que la puerta principal se abría. Llegué a mi cuarto, cerré con llave y me quedé pegada a la puerta, escuchando. «¿Dónde está?», rugió la voz de Héctor. «¿Dónde está mi mujer?». «Aquí no hay ninguna mujer tuya», respondió don Sebastián con voz calmada. «Y te voy a pedir que te vayas antes de que llame a la policía». «¿La policía?», se rió Héctor. «La policía me conoce. Saben que vine a buscar a mi esposa que fue robada por un viejo depravado». «Nadie robó a nadie. Ella se fue por su propia voluntad». «Mentira. Usted la convenció. Le metió ideas locas en la cabeza. Le prometió cosas para traérsela aquí y tenerla para usted». Escuché el sonido de muebles siendo movidos, de cosas cayendo al suelo. «¡Noemí!», gritó Héctor. «Noemí, sé que estás aquí. Sal ahora mismo». «Ya basta», dijo don Sebastián con voz más dura. «Te estás equivocando de persona y de lugar. Vete ahora o vas a tener problemas». «¿Problemas? ¿Tú me vas a dar problemas, viejo? Traje a mi primo Esteban conmigo. Entre los dos te podemos enseñar a no meterte con matrimonios ajenos». Escuché el sonido de un golpe, algo pesado cayendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Luego escuché pasos en las escaleras. Venían hacia arriba. «Noemi, abre esta puerta ahora mismo». Los golpes en mi puerta eran tan fuertes que la madera temblaba. Me alejé, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Tomé la silla de madera. «Te dije que abrieras». Un golpe más fuerte. La puerta crujió pero aguantó. «Héctor, por favor», grité. «Vete, no quiero volver contigo, nunca voy a volver». «No es tu decisión. Eres mi esposa, me perteneces». Otro golpe. La cerradura comenzó a ceder. Entonces escuché otra voz, la del primo Esteban. «Héctor, la policía. Alguien debe haber llamado a la policía. Hay que irnos». «No me voy sin ella. Nos van a meter presos. Vámonos ahora». Escuché una maldición. Luego pasos bajando las escaleras rápidamente. El sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Luego silencio. Me quedé paralizada, con la silla todavía en las manos, sin atreverme a mover. «¿Noemi?», era la voz de don Sebastián, débil. «¿Estás bien?». Abrí la puerta y bajé corriendo. Don Sebastián estaba en el suelo, junto a la puerta principal. Tenía sangre en la sien y su ojo izquierdo comenzaba a hincharse. «Dios mío». Me arrodillé a su lado. «¿Qué le hicieron?». «Estoy bien», dijo, aunque claramente no lo estaba. «Solo un golpe. He tenido peores». Lo ayudé a levantarse y a sentarse en una silla. Corrí a buscar agua y un trapo limpio. Mientras limpiaba la sangre de su cara, vi el desastre que habían dejado. Muebles volcados, herramientas tiradas por el suelo, la vitrina de exhibición con el vidrio roto. «¿Llamaste a la policía?», pregunté. «No hubo tiempo, pero Esteban debe haber visto a alguien pasar y se asustó. Suerte para nosotros». Terminé de limpiar su herida y nos quedamos ahí sentados en silencio. Mis manos no dejaban de temblar. «Lo siento», dije finalmente. «Lo siento mucho. Esto es mi culpa.
Nunca debí venir aquí. Solo le he traído problemas. Don Sebastián tomó mi mano con firmeza. Mírame, Noemi. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. La culpa es de un hombre que cree que puede poseer a otro ser humano. La culpa es de un sistema que le dice a ese hombre que tiene derecho a hacer lo que hizo. Pero usted salió herido por ayudarme. Y lo volvería a hacer. 1000 veces lo volvería a hacer. Sus ojos eran serios, intensos. No me arrepiento de nada, Noemi. Y tú tampoco deberías. Pero esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con la silla trabada contra la puerta, escuchando cada ruido de la calle. Cada vez que pasaba alguien, me sobresaltaba. Cada sombra era Héctor volviendo. Al día siguiente, don Sebastián insistió en ir a la policía. Hicimos una denuncia formal. El oficial que nos atendió, un hombre de mediana edad con bigote espeso, escuchó nuestra historia con expresión aburrida. «¿Y dice que este hombre es su esposo?», me preguntó. «Mi ex esposo. Lo dejé hace 8 meses». ¿Ex esposo? ¿Está divorciada? No, pero... Entonces todavía es su esposo, dijo como si fuera obvio. Señora, esto es un asunto matrimonial. No es competencia de la policía meternos en problemas entre marido y mujer. Entró por la fuerza. Destruyó propiedad. Golpeó a don Sebastián. Protesté. El oficial se encogió de hombros. Un hombre tiene derecho a recuperar a su esposa. Si causó daños, es algo que pueden resolver entre ustedes. Pero no voy a arrestar a un hombre por buscar a su propia mujer. Esto es ridículo, intervino don Sebastián. Ella no quiere volver con él. Eso no cuenta para nada. Lo que ella quiera o no quiera no es asunto mío, respondió el oficial. Ante la ley, sigue siendo su esposa, y un esposo tiene derechos sobre su esposa. Así son las cosas. Salimos de la estación de policía sintiéndonos peor que cuando entramos. No van a hacer nada, dije con voz hueca. Él puede volver cuando quiera, y ellos no van a hacer nada. Entonces nos protegemos nosotros mismos, dijo don Sebastián con determinación. Voy a poner cerraduras nuevas, más fuertes. Voy a hablar con los vecinos, pedirles que estén atentos, y tú vas a aprender a defenderte. Durante los siguientes días, don Sebastián me enseñó cosas que nunca imaginé que necesitaría saber. Cómo usar un martillo como arma, dónde golpear para incapacitar a un atacante, cómo gritar para que la gente venga a ayudar. Espero que nunca necesites usar esto, me dijo. Pero es mejor saber y no necesitar, que necesitar y no saber. Pasó una semana, luego 2. Héctor no volvió. Empecé a relajarme un poco, a pensar que tal vez se había rendido, que tal vez finalmente me dejaría en paz. ¡Qué tonta fui! Era un sábado por la tarde. El taller estaba lleno de clientes. Una pareja joven miraba sillas. Un señor preguntaba por una mesa de centro. Yo estaba ocupada atendiendo, tomando medidas, explicando precios. No lo vi entrar. Héctor simplemente apareció, abriéndose paso entre los clientes. Pero esta vez venía diferente. Estaba sobrio, bien vestido, con una expresión casi amable. Noemi, dijo con voz suave, necesito hablar contigo. Todos en el taller se quedaron callados, observando. No tengo nada que hablar contigo, dije manteniendo mi distancia. Por favor, solo 5 minutos. Afuera, donde podamos hablar en privado. No voy a ningún lado contigo. No vine a pelear. Alzó las manos en gesto de paz. Solo quiero hablar. Eso es todo. Te lo juro por mi madre. Don Sebastián se acercó. No tienes que ir si no quieres. Pero algo en mí quería escucharlo. Tal vez era curiosidad. Tal vez era la esperanza tonta de que realmente había cambiado. Tal vez solo quería cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. 5 minutos, dije. Aquí afuera, frente al taller, donde todos puedan vernos. Salimos a la calle. Héctor se quedó a una distancia prudente, con las manos en los bolsillos. Me porté mal, comenzó. Lo sé, fui un mal esposo, un mal hombre, pero estos meses sin ti me hicieron darme cuenta de muchas cosas. No dije nada, solo lo miré, esperando. Terminé con Claudia, de verdad esta vez. Le dije que lo nuestro fue un error, que mi lugar está con mi esposa, contigo. Ya no soy tu esposa, dije firmemente. Ante Dios siempre lo serás, respondió. Pero no vine a obligarte a nada, solo vine a pedirte, a rogarte que me des otra oportunidad, que vuelvas a casa. Será diferente, te lo prometo. Te trataré como mereces, te daré el amor que siempre debí darte. Sonaba sincero, sus ojos estaban húmedos,
su voz quebrándose en los momentos correctos. Era una buena actuación. Casi me la creí. No, dije simplemente. ¿Ni siquiera lo vas a pensar? No hay nada que pensar, Héctor. Lo que tuvimos murió hace mucho tiempo. Tal vez nunca estuvo vivo para empezar. Tú no me amas. Nunca me amaste. Solo me quieres de vuelta porque tu orgullo está herido. Eso no es cierto. Déjame terminar. Lo interrumpí. Pasé 8 meses construyendo una nueva vida. Una vida donde me respeto a mí misma. Donde trabajo y gano mi propio dinero. Donde puedo decidir qué hacer con mi día, sin pedirle permiso a nadie. ¿Por qué querría renunciar a eso? Héctor apretó la mandíbula. Vi cómo la máscara de arrepentimiento comenzaba a caer. Entonces, es verdad lo que dicen, dijo con voz fría, que te acuestas con ese viejo carpintero, que por eso te fuiste, no por mí, sino porque querías vivir como una cualquiera. Vete, Héctor, dije con cansancio. No tienes nada más que decirme. Te arrepentirás. Su voz era puro veneno ahora. Vas a terminar sola, vieja y amargada. Nadie va a quererte. Nadie va a respetarte. Morirás sola en algún cuarto miserable. Prefiero morir sola y en paz que vivir acompañada y miserable. Respondí. Ahora vete antes de que llame a alguien. Héctor escupió en el suelo, a centímetros de mis pies. No vales nada. Nunca valiste nada. Se dio la vuelta y se fue caminando por la calle. Lo vi alejarse y sentí... nada. No dolor, no rabia, no tristeza. Solo alivio de que finalmente se hubiera ido. Don Sebastián salió del taller. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Y era verdad. Ahora sí estoy bien. Esa noche, por primera vez desde que me fui, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedos, solo paz. Los meses siguieron pasando. La primavera llegó. Luego el verano. El negocio prosperaba. Contratamos a un muchacho joven como aprendiz. Yo seguí aprendiendo, creciendo, descubriendo partes de mí que nunca supe que existían. Pero la verdadera prueba llegó un año después de haber dejado a Héctor. Era julio otra vez, el mes de mi aniversario, o lo que habría sido mi aniversario. 6 años de habernos casado. Estaba trabajando en el taller cuando entró doña Jacinta, la vendedora de chiles de mi antiguo pueblo. Me quedé paralizada al verla. «¿Doña Jacinta? ¿Qué hace aquí?» La anciana se acercó con pasos lentos. Su rostro estaba serio. «Vine a traerte noticias, niña», dijo. Noticias que pensé que deberías saber. Mi corazón se aceleró. ¿Mis padres? ¿Están bien? Tus padres están bien. No es de ellos de quien vine a hablarte. Hizo una pausa. Es de Héctor. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con Héctor? Está muerto, niña. Murió hace 3 días. El mundo se detuvo. Muerto. Héctor estaba muerto. ¿Cómo? Fue lo único que pude articular. Fue en el aserradero. Un accidente. Una viga cayó mal y lo aplastó. Dicen que murió al instante. Me senté despacio en una silla. Héctor muerto. El hombre que había sido mi marido. El hombre que me había hecho sufrir tanto. El hombre del que había huido. Muerto. ¿Y Claudia? Pregunté sin saber por qué. Claudia se fue del pueblo hace meses. Se casó con un comerciante de Guadalajara. Dejó a Héctor en cuanto encontró a alguien mejor. Por supuesto que lo hizo. Claudia nunca había amado a Héctor. Solo había disfrutado la emoción de ser la otra mujer, de recibir regalos y atención. Pero cuando llegó la oportunidad de algo mejor, lo abandonó sin pensarlo 2 veces, igual que él me había abandonado a mí emocionalmente durante todos esos años. «El funeral es mañana», continuó doña Jacinta. «Pensé que querrías saberlo. Tal vez quisieras ir a despedirte». ¿Ir? ¿Volver al pueblo? ¿Ver a mi familia que me había repudiado? ¿Despedirme de un hombre que me había hecho tan infeliz? «No voy a ir», dije finalmente. Doña Jacinta asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Entiendo, niña. Solo quería que lo supieras». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Sé que fue difícil, Noemí. Lo que hiciste. Pero hiciste bien. Eres la única mujer que conozco que tuvo el valor de escapar. La única que se salvó». Cuando se fue, me quedé sentada en silencio. Don Sebastián se acercó y se sentó a mi lado. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «No lo sé», admití. «Deberías sentir algo, ¿no? Tristeza, alivio, culpa, algo. Pero solo me siento vacía». «Eso es normal», dijo don Sebastián. «Fue parte de tu vida para bien o para mal. Es natural necesitar tiempo para procesar». Esa noche subí a mi cuarto y me senté junto a la ventana, mirando las estrellas. Pensé en Héctor, en el joven que había sido cuando nos casamos.
el que a veces sonreía, el que a veces me miraba como si yo importara. Pensé en cómo se fue transformando con los años, o tal vez siempre había sido así, y yo había estado demasiado ciega para verlo. Pensé en Claudia, y en cómo ella también había sido solo otra víctima de un hombre que no sabía amar, que solo sabía poseer. Y pensé en mí, en la joven de 23 años que había tenido el valor de irse, que había elegido el dolor de la incertidumbre sobre la tortura de la certeza, que había dicho «no más» cuando todas las voces a su alrededor le decían que se quedara callada. No fui al funeral, pero esa noche, a solas en mi cuarto, dije una oración. No por Héctor el hombre que me había lastimado, sino por Héctor el ser humano que también había sido prisionero de su propia crianza, de sus propias ideas sobre lo que significaba ser hombre, ser esposo, ser dueño de otra persona. Y luego dejé ir la rabia, el dolor, el resentimiento, dejé ir los años perdidos y el matrimonio fallido. Dejé ir todo, porque yo estaba viva, yo estaba libre, y eso era más de lo que Héctor nunca tuvo, incluso cuando su corazón aún latía. Han pasado más de 50 años desde ese día en el mercado, cuando un desconocido me tendió la mano. Don Sebastián murió hace 15 años, en paz, rodeado de las personas que amaba. Me dejó el taller en su testamento. Para la mujer más valiente que he conocido, decía la carta que me escribió. Nunca me volví a casar. No porque tuviera miedo, sino porque descubrí que no lo necesitaba. Encontré plenitud en otras cosas, en el trabajo, en ayudar a otras mujeres que huían de matrimonios violentos, en la comunidad que construía a mi alrededor. Ayudé a 17 mujeres a escapar a lo largo de los años. Les di dinero, refugio, trabajo. Les di lo que don Sebastián me dio a mí, una oportunidad. Algunas volvieron con sus maridos. No las juzgo. Cada mujer tiene su propio camino, su propio tiempo. Pero otras se quedaron. Construyeron nuevas vidas. Se convirtieron en mujeres fuertes e independientes. Una de ellas, Marisol, es ahora dueña de su propia panadería. Otra, Refugio, es maestra en la escuela primaria. Rosa tiene un salón de belleza. Todas ellas libres, todas ellas viviendo en sus propios términos. Hoy, a mis 77 años, sigo viviendo en San Pedro. El taller ahora es manejado por el hijo de Marisol, un buen muchacho que aprendió el oficio conmigo. Yo paso mis días en la pequeña casa que compré hace 30 años, con mi jardín de rosas y mis libros. A veces pienso en mi familia. Mi padre murió hace 20 años sin haberme vuelto a dirigir la palabra. Mi madre me buscó una vez, 10 años después de que me fui. Vino a San Pedro, frágil y encorvada por los años. No pidió disculpas con palabras, pero sus lágrimas lo dijeron todo. Nos sentamos juntas, tomamos café y hablamos de cosas sin importancia. Cuando se fue, nos abrazamos. Fue suficiente. Mis hermanas eventualmente se casaron. Una es feliz, o eso creo. La otra vive una vida similar a la que yo habría vivido si me hubiera quedado. La veo a veces cuando visita a su hija que vive aquí en San Pedro. Tiene esa misma mirada que tenía la señora Guadalupe. Resignación, cansancio, tristeza enterrada tan profundo que ya es parte de ella. No hablamos de mi partida. No hablamos de las decisiones que cada una tomamos. Pero a veces, cuando nuestras miradas se cruzan, veo en sus ojos una pregunta. ¿Y si yo también hubiera sido valiente? Nunca supe qué pasó con Claudia. Escuché rumores de que su matrimonio también terminó mal, que el comerciante la dejó por una mujer más joven. Me pregunto si ella también aprendió las lecciones que yo aprendí, o si simplemente siguió buscando la felicidad en los brazos de hombres que nunca podrían dársela. El pueblo donde nací ya casi no existe. La mayoría de la gente joven se fue a las ciudades. El aserradero cerró hace años. La señora Guadalupe murió hace una década. Doña Jacinta también se fue, en paz, rodeada de nietos. Pero su historia vive en mí. Todas sus historias viven en mí. Por eso cuento mi historia ahora. Porque necesito que sepan que siempre hay una salida. Siempre hay una opción. Incluso cuando el mundo te dice que no la hay. No fue fácil. Hubo noches de hambre, de miedo, de soledad tan profunda que pensé que me tragaría. Hubo momentos en que dudé. Momentos en que casi me devuelvo, pero no lo hice, y cada día que pasaba me hacía más fuerte. A las mujeres que están leyendo esto, a las que están en matrimonios que las matan lentamente, a las que creen que no hay esperanza
Hay vida después del matrimonio muerto. Hay felicidad después del dolor. No será fácil. Habrá consecuencias. Habrá pérdidas. Pero también habrá libertad. Habrá dignidad. Habrá paz. Y al final, cuando estés vieja como yo, mirando atrás a tu vida, no te arrepentirás de haber sido valiente. Te arrepentirás solo, si no lo fuiste. Ese día en el mercado, cuando vi a Héctor regalarle joyas a otra mujer en nuestro aniversario, pensé que era el peor momento de mi vida. Pero no lo era. Era el mejor. Porque fue el momento en que dejé de ser invisible. Fue el momento en que Noemí nació de verdad. Y esa Noemí, la que se atrevió a decir no más, la que se subió a ese autobús con solo 420 pesos y un corazón roto pero decidido. Esa Noemí salvó mi vida. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, si extraño tener una familia tradicional, hijos, nietos, si me siento sola. Les digo la verdad, hay momentos de soledad, pero la soledad elegida es preferible a la compañía que te destruye. Y en cuanto a los hijos, ayudé a criar a 17 mujeres a una nueva vida. Tengo ahijados, sobrinos de corazón, una comunidad entera que me llama abuela. Mi familia es más grande y más fuerte que cualquier familia de sangre podría haber sido. No, no me arrepiento, ni un solo día. Y cuando llegue mi hora, moriré sabiendo que viví. De verdad viví. No solo existí cumpliendo con expectativas ajenas. Viví en mis propios términos, con mi propia voz, tomando mis propias decisiones. Eso es más de lo que muchas personas pueden decir. Así que gracias, don Sebastián, donde quiera que estés. Gracias por tenderme la mano cuando más lo necesitaba. Gracias por enseñarme que merecía más. Gracias por darme la oportunidad de descubrir quién era yo realmente. Y gracias a todas las mujeres que vinieron después, que confiaron en mí como yo confié en don Sebastián, que tomaron esa mano extendida y saltaron hacia lo desconocido. Ustedes me dieron propósito. Ustedes me mostraron que mi dolor no fue en vano. Esta es mi historia. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el principio de mi liberación. La historia de cómo una joven de 23 años encontró el valor para salvar su propia vida. Y si mi historia puede inspirar a aunque sea una mujer a tomar ese mismo valor, a decir ese mismo no más, entonces cada lágrima, cada momento de miedo, cada noche de incertidumbre, todo habrá valido la pena. Porque eso es lo que hacemos las mujeres valientes. Sobrevivimos, sanamos, y luego tendemos la mano para ayudar a la siguiente. Una mano a la vez, una mujer a la vez, una vida salvada a la vez. Esa es mi historia. Y ahora es también la tuya. Úsala bien.